historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, leí una entrevista, buenas tardes, en Excelsior. ¿Vas a publicar, tienes un nuevo libro? Tengo un nuevo libro, sí, que se llama La dictadura germinal. Es un libro que recoge un diario de lo que fui escribiendo a lo largo del gobierno del presidente, el expresidente López Obrador, hasta el mes de diciembre de 2024, con un prólogo nuevo y un epílogo. Es una crónica de algo para mí inesperado casi día por día. Me sorprende mucho al releer estas crónicas, estas memorias, la sorpresa continua con que López Obrador pues me sorprendía a mí y sorprendía a la República, y al final cómo pudo imponer su diseño, imponer su nueva legalidad, su nueva constitución, Joaquín, quizá lo más importante y duradero de todo su gobierno. Pero yo creo que es una constitución para mal de México, porque es una constitución que tiene un fuerte acento autocrático, una concentración enorme de poder en la presidencia, una supresión de la división de poderes para todo efecto práctico, condiciones de prisión preventiva oficiosa que ponen para muchos delitos a muchos mexicanos en la antesala de un estado policial. Y sin embargo, todo esto que está en las leyes todavía no está en la realidad. Por eso digo que es una dictadura germinal, porque ya está inscrito en las leyes, pero no ha bajado a la realidad. Aunque empezamos a ver algunos de sus efectos, por ejemplo, Joaquín, en la, hay que llamarlo así, la ofensiva gubernamental desde distintos frentes, pues contra la libertad de expresión de muchos colegas nuestros, conocidos, unos admirados, queridos, otros no. Pero realmente lo que uno ve en la forma como han tratado a este periodista de Campeche, al que le han incluso puesto un censor para que no escriba, la ofensiva contra Héctor de Mauleón, la ofensiva contra Carla Estrella, por haber pues, puesto un tuit. Todo eso son ya como primeros síntomas de que un Estado como el que está regido ahora por esta nueva Constitución puede legalmente, esto es lo importante, eh, suprimir libertades, atentar contra libertades, tener, digamos, una posibilidad de controlar a sus ciudadanos sin que estos tengan capacidad de defenderse. Mucho de esto se confirmó institucional, formalmente este lunes, con la entrada al ejercicio de sus funciones de un poder judicial, o de la mitad de un poder judicial, pero empezando por la Suprema Corte, pues que fue electo en una evidente elección fraudulenta, manipulada y minoritaria. Y sin embargo tienen ya unos poderes, pues de los poderes constitucionales que tiene el Poder Judicial, un Poder Judicial que, si alguna independencia tenía, probablemente la perdió toda. Todavía no vemos ese Poder Judicial actuar, por tanto también es un poder dictatorial, digamos, germinal, pero todas las condiciones, todas las premisas legales, constitucionales, están puestas en México, inscritas en la Constitución y en leyes secundarias, para que haya aquí un gobierno dictatorial. Y esto es un poco el tema de mi libro y la narrativa de cómo se fue imponiendo este proyecto del liderato de López Obrador a lo largo de sus años de gobierno y en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Esto es resultado de las 19 reformas que anunció López Obrador aquel lunes 5 de febrero de Exactamente. 2024 desde el recinto legislativo juarista de Palacio Nacional.
No fue En a su momento, Querétaro, sí. no fue a Querétaro al aniversario de la promulgación de la Constitución, pero sí envió esto que es una, no Exacto. quiero hablar de una nueva Constitución, pero sí en muchos temas un nuevo concepto. Desde luego es un nuevo régimen constitucional, es una nueva arquitectura constitucional. Y efectivamente, si no hubiera habido estas reformas, que recuerdas muy bien en qué momento las envió el expresidente López Obrador, si no hubieran prosperado estas reformas, estaríamos simplemente frente a un gobierno de mayoría popular con mucho poder, pero regido por la constitución anterior, en donde estaban garantizadas muchísimas libertades, la división de poderes, había muchas posibilidades de defenderse mediante el amparo, mediante instancias, instituciones históricas de la vida pública mexicana. Eh, si eso no se hubiera vuelto constitucional, probablemente estaríamos simplemente ante un gobierno de mayoría que nos gusta o no nos gusta, pero al que podemos sustituir en una elección abierta cuando toquen las elecciones. El tema final de esta recreación o reconstrucción o reinvención constitucional, como hemos visto en estos días, es la reforma electoral, que lo que está claramente planteándose es disminuir el INE, disminuir a los partidos, acabar con el financiamiento, acabar con los plurinominales y hacer prácticamente imposible que les ganes una elección a las actuales fuerzas dominantes del país. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar esta constitución, Joaquín? ¿Cuándo es que México va a poder tener una mayoría de oposición constitucional, es decir, calificada, es decir, con el 66% de los asientos en el Congreso para cambiar esta constitución en las cosas que son simplemente antidemocráticas y contrarias, por cierto, a la historia constitucional de México? ¿Cuándo vamos a tener una mayoría calificada para cambiar esa constitución? En mucho tiempo, en una generación, no sé cuánto tiempo. Este régimen constitucional dictatorial, ese sí que llegó para quedarse. Y hay que decírselo también a quienes lo pusieron. Ellos lo pusieron pensando que ellos van a estar siempre en el poder, Como les pasa a muchos. como les pasa a muchos. Bueno, cuando pierdan el poder que le van a transferir a otros, o al siguiente gobernante o al siguiente candidato de Morena, es un poder dictatorial. Y yo creo que ellos mismos van a ser víctimas en la cura interna de sus discordias o en el tránsito a otro gobierno, van a ser víctimas de estos poderes inapelables que se han concedido y que están, como digo, solo inscritos todavía en la Constitución, pero en condición de germinar. Y cuando uno oye a la presidenta decir que le quiere poner el segundo piso a lo creado por López Obrador, en el fondo lo que está diciendo es que quiere hacer verdad estas reformas constitucionales y tener un gobierno, pues, eternamente en manos del partido que gobierna hoy. Vamos a ver qué pasa. Bueno, Tienen es dos que problemas, ese fue el proyecto de López Obrador, sueño y proyecto. desde luego, y realidad constitucional y legal Exacto. ahora. Ahora sí, Entonces, Entonces, vamos a ver esto. ¿Cuáles son los problemas para que esta dictadura germinal no llegue al piso y no acabe realmente imponiendo sobre México? Bueno, hay dos. La primera es, pues, las divisiones internas de Morena. ¿Quién sabe si van a poder aplicar esto realmente entre ellos sin pelearse y sin perder la hegemonía electoral que tienen? Y luego está la otra tradición histórica mexicana, Joaquín, que es que pues, los mexicanos en general no nos distinguimos porque nos guste cumplir la Constitución ni las leyes. Entonces hay todo ese espacio de la cultura política mexicana en el que lo que está en la Constitución no necesariamente está en la realidad. No hay una correspondencia entre las leyes y los hechos. Más bien hay un abismo o una separación o a veces un abismo. Entonces, vamos a ver, este es para mí el momento fascinante de la nueva época que vivimos, del nuevo régimen constitucional que vivimos.
a ver qué tanto va a germinar de esto y de qué manera. Bien, gracias querido Héctor, te mando un abrazo y felicidades por el nuevo libro. Un gran abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista y director de la revista Nexos. Laura,